un abogado responder por el delito de lavado de activos? En España hablamos de blanqueo de capitales. Por supuesto que sí. De hecho, un abogado es un sujeto obligado. Por tanto, tiene una especial responsabilidad para con la sociedad y la justicia en colaborar con la prevención de esta grave lacra. Pero hay que hacer algunas matizaciones. Evidentemente, cuando un abogado, por ejemplo, asesora a un criminal sobre cómo blanquear, cómo lavar sus activos, evidentemente es que no está ejerciendo la abogacía, está delinquiendo y por tanto su responsabilidad en el delito de lavado de activos es evidente. Además será un sujeto cualificado porque aporta una información imprescindible para realizar este delito de carácter económico. Otras posibilidades son que el abogado intervenga, por ejemplo, en operaciones mercantiles, asesorando, pongamos, un contrato de compraventa. En estos supuestos, si el abogado tiene conciencia de que el dinero, por ejemplo, con el que se va a abonar la operación, o el bien, el inmueble, que es objeto de transacción, provienen de un ilícito, del narcotráfico, pues debe evidentemente denunciarlo. En estos casos la responsabilidad es clara. Una matización, una cuestión un poco más interesante es la responsabilidad del abogado penalista por los honorarios que bona fide cobra en representación de su cliente. Bien, para empezar, vamos a obviar una cuestión que sería evidente y es que el abogado no sepa de ninguna manera el origen ilícito de los fondos. No, vamos a ponernos en un caso mucho más interesante y es que tenga la absoluta seguridad de que los bienes provienen de un delito. Pongamos que un político corrupto acude a su despacho, le dice que tiene todo su patrimonio intervenido, decomisado, y que trae una cierta cantidad en efectivo que proviene de la defraudación de las arcas públicas y se lo manifiesta así en ejercicio del derecho a la defensa y del deber de secreto profesional. Ese abogado obviamente ahí no puede denunciar los hechos, insisto, porque es un abogado penalista y ejerciendo la defensa concreta de su cliente. En esos casos, ese abogado puede cobrar los honorarios, incluso siendo plenamente consciente del origen ilícito de los fondos. Otra respuesta cercenaría el derecho de defensa y además por la actuación del letrado que, por ejemplo, tras conocer esos hechos renunciara a la representación de su patrocinado, podría suponer un grave atentado a la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa, a la igualdad de armas en el proceso penal. Efectivamente, este caso es también interesante analizarlo desde el punto de vista financiero, tributario. Miren, pensemos que ese abogado luego tiene que declarar a Hacienda esos ingresos. Debe hacerlo, por tanto, con una factura que no va a poder mencionar el origen de los fondos y a esa persona en concreto. Tendrá que hacerla a nombre de un familiar o de quien le indique, pero desde luego esos ingresos deben ser declarados a Hacienda. Eso sí que no lo olvidemos. Y para finalizar, ¿esto significa que un abogado penalista en ningún caso puede responder por lavado de activos? No, hombre, son imaginables fórmulas en las que efectivamente cabe tal posibilidad. Por ejemplo, en los supuestos en los que se presta una caución, una fianza, por ejemplo, para eludir la prisión preventiva, los casos en los que el sujeto le da en efectivo una cantidad, estoy hablando del delincuente, una cierta cantidad de dinero en efectivo al abogado, este la deposita en la cuenta judicial pues para eludir la prisión preventiva, la prisión provisional de su defendido y posteriormente esta la recupera al venir de las arcas públicas ya plenamente blanqueada. Bien, estos casos sí que efectivamente de instrumentalización de una fianza para legitimar la posesión de bienes sí que efectivamente pueden ocasionar responsabilidad por delito de lavado de activos para el letrado que actúe de tan incorrecta manera. Muchas gracias por su atención.